El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el diseño curricular. Cuando hablamos de diseño curricular vamos a tomar tres temas fundamentales, que es la generalidades del currículo, contenidos del diseño curricular y materias transversales. Cada uno de estos elementos contiene las esencias básicas de cómo se debe orientar el diseño curricular dentro de una institución, qué contenidos deben estar incluidos dentro de ellos y por último las materias transversales, qué papel juegan a la hora de poder desarrollar los contenidos integrales y llegar a una formación integral. Antes de iniciar, nos gustaría que hicieran una reflexión personal sobre cuál es la importancia de la construcción curricular para la formación de los estudiantes. Y una vez termine la exposición, puedan ustedes mismos contestar esta pregunta. En el momento de diseñar un currículo, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un currículo debe hacerse en contexto, es decir, debe atender la realidad y la actualidad de los estudiantes, pero siempre debe proyectarse para las generaciones futuras. Un currículo debe incluir todas las áreas del conocimiento para que satisfaga a todos los sectores de una comunidad educativa. El currículo debe pretender desarrollar todas las capacidades posibles de los estudiantes. Cuanto más explote su potencial, mejor será. Por último, un currículo debe tener una introducción siempre que explique todo este tipo de consideraciones. Otras características muy importantes para tener presente en el diseño de un currículo son: el currículo debe reconocer la realidad extraescolar, es decir, debe tener presente que los estudiantes tienen diferentes gustos e intereses para hacer fuera del colegio. El currículo debe ser flexible, es decir, debe ser adaptable dependiendo de las necesidades. El currículo debe ser evolutivo y dejar atrás viejas prácticas donde el docente era quien exponía y los estudiantes simplemente tomaban nota y hacían respuestas y ejercicios escritos. El currículo debe atender a todos los tipos de población. Hay que tener presente que hay estudiantes en situación de riesgo y de vulnerabilidad, así como hay estudiantes con capacidades sobresalientes y niños con dificultades académicas. Innovación curricular. La mayoría de los currículos suelen ser elaborados desconociendo la realidad de los jóvenes, no tienen en cuenta su creatividad, la fantasía y el mundo en el que ellos están, como la música, los videojuegos, el cine, las series de televisión y lo más importante, la tecnología. El currículo debe pretender que los estudiantes siempre dominen nuevas realidades. Hay que tener en cuenta que el currículo debe ser un proceso de aprendizaje y no un producto para la enseñanza en sí. Retos críticos y creativos. En la elaboración de un currículo hay que evitar ciertas situaciones y promover otras. Entre las que hay que evitar está el reto de que muchos docentes prefieran un bajo rendimiento académico a cambio de una disciplina aceptable de los estudiantes. En la realidad académica de nuestro país es muy común encontrar estudiantes a los que se les exige poco. Asimismo, su rendimiento será muy bajo. Con la tecnología que existe hoy día, es muy importante promover en los estudiantes el autoaprendizaje y evitar darles todo resuelto. Atención a la diversidad. En mi opinión personal, este es el principal reto que enfrenta quienes elaboran un currículo, ya que debe ser lo suficientemente bien estructurado y sólido, capaz de adaptarse a las diferentes realidades de todos los estudiantes. Es importante que un currículo asuma el planteamiento de las inteligencias múltiples, teoría propuesta por Gardner, la cual sugiere que la inteligencia no es un conjunto unitario, sino una red con potencial distinto para cada ser. Es importante que un currículo incluya programas de integración, diversificación curricular, adaptaciones, optativas y variedad de metodologías. Es importante también que un currículo respete ritmos, intereses, estilos y necesidades de todos los alumnos, es decir, que un currículo respete y reconozca un mundo plural. Objetivos del currículo. Los objetivos del currículo son las metas o propósitos que deberán tener todos los estudiantes al finalizar cada etapa escolar. Es así como se deben medir los objetivos al finalizar la etapa preescolar, la etapa primaria y la etapa secundaria. Los objetivos deben señalarse en capacidades,
como lo son observación, síntesis, crítica, las capacidades intelectuales, motoras, afectivas, relacionales, culturales, sociales, y no deben medirse en comportamientos o conductas. Los objetivos son un referente directo de la evaluación. Los contenidos curriculares hacen referencia a qué enseñar y sus objetivos van dirigidos a ser desarrollados, no aprendidos, pues es dentro de las mismas áreas o materias que deben ser vistos. Los proyectos curriculares implantados por una institución deben estar estructurados para dar respuesta a la necesidad de la población estudiantil y deben estar relacionados con las características evolutivas del estudiante. Los contenidos se deben organizar en grandes bloques interrelacionados entre sí. Los bloques son agrupaciones de contenidos que le permiten al docente saber lo que se debe trabajar en un periodo académico determinado. Cada bloque debe tener tres tipos de contenidos: los tradicionales, que son los relacionados con los conceptos, hechos y principios; los de procedimiento, que son los que tienen en cuenta las técnicas y las estrategias para conseguir una meta; y los axiológicos, que son los directamente vinculados con lo que son valores, actitudes y normas. Ahora vamos a hablar de currículo abierto y flexible. Es una opción que, igual que las materias transversales, la plantean algunos sistemas educativos y está basada en la comprensividad y en el reconocimiento de la diversidad. Si se desea implementar este currículo, se debe tener en cuenta la libertad para secuenciar y contextualizar los objetivos generales, es decir, tener claro para qué enseñar. Después de eso se debe seleccionar, secuenciar y temporalizar los contenidos, es decir, determinar qué enseñar, qué aprender y cuándo hacerlo. Y para tener óptimos resultados se debe tener clara la metodología que se va a implementar, es decir, cómo vamos a enseñar. Y mediante el modelo evaluador se decidirá cómo valorar el grado de consecución del aprendizaje. Igual que cualquier proyecto curricular, este currículo debe incluir procedimientos generales que permitan desarrollar los contenidos propuestos, incluyendo los actitudinales. Y obviamente los contenidos se van a constituir como materia prima para una construcción significativa del conocimiento. Igual que con los contenidos procedimentales, se deben tener en cuenta contenidos actitudinales comunes a todas las áreas, como son los concernientes a el trabajo individual y grupal. Cuando hablo de un trabajo individual, es importante valorar la autonomía personal, la aceptación y la valoración del trabajo propio. Con relación al trabajo grupal, es importante que haya respeto y se valore el trabajo del compañero, que haya solidaridad y participación creativa y crítica. Es importante que se aprecie la defensa y el enriquecimiento que se tiene de los bienes culturales y naturales. Y por último, frente al trabajo, bien sea grupal o personal, es importante adquirir y desarrollar hábitos positivos que enriquezcan la labor que se está realizando. Los contenidos procedimentales y actitudinales requieren más tiempo para su incorporación. Es necesario en ocasiones trabajar los mismos contenidos, aunque con enfoques diferentes, y dejando ver una didáctica novedosa. Para ello se debe tener en cuenta varios aspectos como el nivel evolutivo de los estudiantes, los intereses, ritmos y estilos cognitivos, conocimientos previos que cada uno de ellos posee, es decir, los presaberes, las propuestas epistemológicas y las exigencias didácticas del área, las demandas sociales y por último los requerimientos de la etapa posterior a dicho aprendizaje. Bueno, y ahora al hablar de la secuencia de contenidos, es importante tener en cuenta que esto está directamente relacionado con el orden sucesivo que damos de los objetivos, contenidos de la programación y los criterios de evaluación que con anterioridad hemos establecido, a la adaptación de los contenidos al nivel evolutivo y obviamente a los conocimientos previos del estudiante, es decir, a los presaberes. Es donde se le da atención a las necesidades e intereses de la población estudiantil. Tiene que ver con la inclusión secuenciada de los criterios de evaluación. Importante también en esta secuencia de contenidos tener en consideración los contenidos básicos que nos pueden servir como un referente para la adquisición de contenidos más complejos. Por último, es importante también destacar la inclusión pertinente de los contenidos propios de las materias transversales, tema que a continuación se va a considerar.
Las materias transversales. Tenemos 3 puntos de enfoque en estas materias. Está la educación en valores, la cual se adquiere en el aula de clases por medio de los diferentes grupos de profesores y actividades que contienen las materias transversales. El pensamiento globalizado del conocimiento es enfrentar al estudiante con su propia realidad, de lo cual él expande sus fronteras de conocimiento, y la relación del conocimiento con la conducta y actitud, que directamente se enfoca en el proceso de cómo él asimila el conocimiento y cómo se comporta respecto a él. Visto lo anterior, debemos hablar de la transversalidad de la educación integral. Anteriormente, el modelo educativo se había enfocado solo en enseñar por medio de modelos de transferencia de conocimientos. El aporte significativo llega con la inclusión de materias transversales al currículo, dado que el concepto de educar o educación evoluciona y se convierte en un agente para la vida. De esta manera, la importancia de las materias transversales es obtener una mezcla de estos dos modelos. En la parte posterior hay un video de YouTube donde usted podrá encontrar más explicaciones sobre el tema. Este es un cuadro comparativo que va a hacer relación o referencia específicamente a las características de educar y de enseñar. Aquí vas a encontrar mayor información para poder expandir el tema. El mapa conceptual nos va a explicar las materias transversales, pero desde sus diferentes enfoques. Entonces hablamos de la educación, que se enfoca en formar al individuo para la vida en sociedad, y hablamos de la enseñanza, que se enfoca en capacitar al individuo para el trabajo. Aparentemente tuvieron diferentes propósitos cada una de ellas, pero con la inclusión de las materias transversales lo que se hizo fue que las dos hiciesen parte de un mismo tema, y de esa manera alcanzáramos el objetivo, que era la educación integral. A la hora de hablar de los métodos de enseñanza, debemos tener en cuenta las siguientes características. La edad, para saber qué tipo de temática es más adecuada para la población en particular. La homogeneidad y heterogeneidad de los grupos, para definir las mejores estrategias de aprendizaje desde las condiciones particulares de la población. Capacidades e intereses, al igual que los conocimientos previos, son fundamentales para poder desarrollar el aprendizaje significativo de las materias transversales. Vamos a hablar de los principios generales. Tenemos ítems claros como la selección, secuencia y temporización de las materias concerniente a los docentes, flexibilidad sobre los contenidos, el proceso autónomo en el cual se motiva al estudiante para que él desde su realidad transforme enfoque constructivista y los contenidos específicos. Y por último tenemos los procesos de evaluación del currículo. En ese sentido contamos con dos procesos fundamentales, que es el formativo y sumativo, que es cuando se evalúa todo lo que tiene concernente al proceso del currículo en el transcurso del año, de la trayectoria institucional. La interna, que la realiza la comunidad educativa, profesores, docentes, padres de familia, y nos da la base para nuestra evaluación. Y la externa, que son cuando lo realizan agentes externos a la institución, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, y nos da la objetividad del proceso.